Posgrados de Universidad Mayor presenta. Han ocupado muchas páginas en la prensa en los últimos días. Hablamos de los mapuches, pero esta vez ligados a un conflicto. Para poder entender de qué se trata eso, hay que remontarse un poco más en la historia. Las cosas no son tan simples como parecen. Hoy nos acompaña un experto en la materia. Bienvenidos a Mesa de Diálogo. Mesa de Diálogo, desde la Confitería Torres. Hoy nos acompaña José Bengoa, antropólogo, historiador y autor de varios libros relativos a la situación mapuche. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Como siempre los saludamos y les damos la bienvenida a esta mesa de diálogo, instalándonos una vez más en la Confitería Torres, un clásico en el centro de Santiago que nos recibe y nos permite llegar hasta ustedes, también por supuesto a través de El Mostrador TV. Seguramente hemos escuchado durante el último tiempo hablar mucho acerca del conflicto mapuche, la situación de emergencia que se está viviendo en la Araucanía, pero hay temas de base que son necesarios comprender justamente para entender en su completa dimensión y con un énfasis también en la reflexión lo que significa lo que se está viviendo en este lugar. Gracias, don José Bengoa, por estar junto a nosotros, por aceptar la invitación, por querer también compartir su conocimiento frente a esta materia en este lugar. Gracias a ti. Tenemos que entender esto como un conflicto que, lo conversábamos el otro día por teléfono. Tiene un componente cultural que nos hace mirar con distancia. ¿Cómo se origina esto? Bueno, esto se origina con la historia de Chile, simplemente, ¿no? O sea, no comprender ese aspecto es no comprender casi nada. Los mapuches, o araucanos, como le dijeron los españoles, vivían aquí. Tenían una sociedad bastante feliz. Yo por ahí en algún libro he tratado de demostrar que era una sociedad de la abundancia. Es decir, donde probablemente no había miseria. Por algo el poeta dice, ¿no es cierto?, la gente es tan granada, tan robusta, gallarda, belicosa. O sea, no dice que eran ni flacos, ni desnutridos, ni pobres. Claro, y granada significa que eran muchos, ¿no? Claro. Entonces, el tema mapuche, porque no hablemos del conflicto mapuche, la cuestión mapuche o la cuestión indígena en Chile, acompaña toda la historia de Chile, toda la historia desde que llega, bueno, Pedro Valdivia o antes que llega Almagro, o sea, desde que llegan los españoles aquí y que llegan con ánimo de conquista. Y de conquista bastante brutal, como es la historia nuestra. Con harta sangre. Del país. O sea, Chile se funda en un baño de sangre, ¿no? Se funda en una catástrofe humana. Y como decía un dirigente hace tiempo atrás, mientras los chilenos no tomen conciencia de eso, van a seguir siendo arrogantes, lo cual me parece que es muy inteligente. Porque hay que partir de ese hecho, ¿no? Y bueno, y esto acompaña la historia, y la acompaña de manera bastante particular, a diferencia de lo que ocurre en otras latitudes, porque los mapuches, por distintas razones, hay muchas teorías, ¿no? Pero los mapuches se van a defender, va a haber una resistencia exitosa. El punto más central, ¿no es cierto?, va a ser el famoso Curalaba, que en la historiografía chilena se dice el desastre, ¿no? Porque fue un desastre para los españoles. Toman preso al gobernador Oñez de Loyola y lo ajustician. Y luego se destruyen, Pelantaro, todos esos grandes héroes, destruyen todas las ciudades del sur y luego entonces se establece una frontera, por eso se llama la región de la frontera hasta el día de hoy. Se establece una frontera en el río Biobío. Y los mapuches van a estar en vida independiente varios siglos,
cosa que de repente se olvida en la historia chilena. Van a estar, digamos, hasta 1881, o sea, recién hace ciento y un poquito más de años, y van a vivir de manera independiente. Van a tener un territorio enorme, que va a ser el territorio que va desde el Pacífico al Atlántico, las Pampas argentinas. Van a tener una enorme riqueza que se explica hasta el día de hoy, se expresa en la enorme platería, la maravillosa platería araucana, ¿no? Las mujeres todavía tienen su platería, que eran los intercambios que se hacían con animales que se vendían, traían vacas, caballos, etc. Hacían comercio. Y va a venir, ¿no es cierto?, un periodo muy negro de la historia chilena, ya no española, ya no de los españoles. Lleno de conquistas. Que va a ser justamente e inmediatamente después de la guerra contra el Perú y Bolivia, la famosa Guerra del Pacífico, en que las tropas van a pasar al sur y van a ocupar la Araucanía. Y se va a fundar Temuco, se van a fundar las ciudades del sur. Eso va a ocurrir a fines del siglo XIX. Y ahí se va a producir, ¿no es cierto?, una migración enorme de gente que va a ir a esas nuevas tierras. Esto es bien importante para entender un poquito el conflicto de hoy día. Entonces, gente de la zona central, de Parral, de Chillán, etc., van a viajar al sur buscando nuevas tierras, buscando, bueno, obviamente también esperanza, ¿no? Y van a instalarse en esta zona. Claro, y van a llegar migrantes extranjeros, van a llegar italianos, van a llegar suizos, van a llegar alemanes, van a llegar también españoles, van a llegar unos Boers, holandeses, van a llegar una gran cantidad. Va a ser, en esos años, principios del siglo XX, va a ser una región multicultural. Va a haber gente hablando alemán, va a haber gente hablando italiano, va a haber gente, bueno, múltiple gente que van a llegar allí. Y el Estado en ese momento va a organizar, a tratar de organizar esto. Y la verdad que mirado desde el día de hoy lo va a organizar muy mal, ¿no? ¿Ya? Entonces, a los mapuches los va a reducir, por eso se llama reducciones. Si ellos tenían una tierra grande, los va a llevar a una pequeña reducción. O sea, en privilegio de estos... Y la tierra restante la va a rematar a los que venían llegando. Piensa tú que, para que se entienda, digamos, gente que va al sur, gente tan famosa como los padres de Pablo Neruda. Pablo Neruda nace en Parral, migra a Temuco y estudia en Temuco. Y así numerosísima gente, digamos, que va hacia allá. Bueno, y así empieza a organizarse esta zona, digamos, en una enorme subordinación de las comunidades mapuche. Enorme subordinación. En ese momento el Estado era muy débil, por lo tanto impera la ley del más fuerte. Hay usurpaciones de tierra, de las tierras incluso que el Estado le había dado a los mismos mapuches. Todo eso está, bueno, yo he escrito no sé cuántos libros sobre eso, hay numerosos antecedentes, digamos, y testimonios que son clarísimos. Mucha gente mapuche se acuerda porque esto le ocurrió a los abuelos, al bisabuelo, al abuelo, o sea, ocurrió en una línea que es de generación cercana. Claro. Cercana. Bueno, y pasa el tiempo, ¿no es cierto? Pasa el tiempo durante todo el siglo XX, para resumir, ¿no? Durante todo el siglo XX los mapuches se han organizado. Yo diría que no hay ningún momento que los mapuches no estén organizados. Y durante una buena mitad del siglo XX, los mapuches trataron de buscar forma
de integración, buscar formas, por ejemplo, eligieron diputados, ¿ya? Venancio Coñopán durante varios periodos. De integrarse a este sistema que estaba llegando un poco a invadirlo. Exigiendo respeto, ¿ah? Exigiendo respeto por su cultura. Pero pensaban que era posible alguna forma de integración. Y esas formas no funcionaron. La sociedad chilena es muy dura en eso, es muy racista. Es una sociedad que desprecia muy fuertemente al indígena. La sociedad chilena en general, pero sobre todo la sociedad regional. Es una sociedad de colonos que tienen mucho, no miran bien, ¿ya? Nunca nos miraron bien. ¿Ya? Apareció ahí todo este estereotipo de que el mapuche es flojo, de que el mapuche es borracho. O sea, estereotipos, no necesariamente son verdad, ¿no es cierto? La mayor parte de los mapuches son muy buenos trabajadores, trabajan mucho en la tierra, le sacan provecho a pedacitos de tierra pequeños, sobreviven y viven con ellos. Entonces son estereotipos, ¿no? Son miradas estereotipadas, miradas despreciativas. Bueno, y así empezó una numerosas veces durante el siglo XX, digamos, explotó la Araucanía. O sea, esta subordinación no fue aceptada, digamos, por los propios mapuches. Sucedió en tiempos de Salvador Allende. Después, también durante Pinochet, hubo organizaciones, ADMAPU, numerosas organizaciones. Es decir, esto es una historia muy larga, ¿no? Y se combina esta historia, que es lo que yo te decía el otro día, digamos, cuando conversábamos en la radio. Se combina esta historia, digamos, en los años 90 fundamentalmente, con un renacer de identidades en todas partes del mundo, no solo en América Latina, en que todos los grupos minoritarios empiezan a discutir su carácter de minoritario. A levantar la voz. Y empiezan a levantar la voz, y empiezan a plantearse derechos, ¿no es cierto? Empiezan a decir, pero ¿por qué nosotros vamos a estar subordinados, vamos a ser siempre, ¿no? Como le dicen en el sur, el mapuchito, ¿no es cierto? Con esa cosa despreciativa? ¿Por qué no podemos estudiar? ¿Por qué no podemos reivindicar nuestra? Entonces ahí empieza un movimiento que, bueno, yo le he puesto el nombre Emergencia Mapuche, Emergencia Indígena en América Latina, que es un movimiento que va a tener expresiones en todas partes, no solo aquí, Bolivia, Ecuador, México, en todas partes va a haber movimientos de emergencia de las nuevas identidades indígenas. Y esas nuevas identidades, por supuesto que no son identidades sumisas, no son identidades que acepten o que se callen frente a la dominación existente por tanto tiempo. Todo lo contrario, están buscando reivindicación. Exactamente, entonces empieza a reivindicar sus tierras, las tierras que le han usurpado, empiezan a reivindicar su cultura, sus derechos, no solo los derechos como ciudadanos chilenos, sino también los derechos que a nivel internacional se les reconocen como personas pertenecientes a los pueblos indígenas. Está lleno de tratados internacionales sobre esto, podemos hablar después. Entonces, en ese contexto, claro, empieza a haber un movimiento que la sociedad chilena, la clase política chilena, no logra comprender, simplemente no logra comprender. Por ejemplo, un ejemplo tan sencillo como este. Comienza la reivindicación de que la Constitución política de Chile reconozca la existencia de pueblos indígenas. Una cosa básica, jurídica. Eso lleva 20 y tantos años en el Congreso y no se ha aprobado nunca. Nunca se ha aprobado eso. Siempre ha contado con los votos en contra de la mayor parte, bueno, de toda la derecha, y también de otros sectores que o se salen de la sala, ¿ya? Que no están muy convencidos, digamos, de la necesidad de que el país diga, mire, en este país hay
una cantidad enorme de gente, casi 1 millón de gente, que son un pueblo que tiene diferencias sustantivas con los chilenos. Ese reconocimiento, ¿te fijas?, no se ha hecho. Más bien dicho, no solo no se ha hecho, digamos, sino que se ha negado. Porque esta es una sociedad muy dura en ese sentido, muy dura. ¿Ya? Entonces, ¿qué lleva a eso, digamos? Lleva a que los canales políticos, porque esto es un tema político, lo que yo te estoy hablando, entenderán los que me están escuchando, si es que, ¿no es cierto? O sea, ya de partida cuando hablamos además de esta necesidad de reivindicación en lo legislativo, ya nos metimos dentro del Congreso. Estamos hablando de cuestiones netamente políticas, ¿no? Entonces, no estamos hablando de cosas delictuales, no, estamos hablando de un tema político. Y por lo tanto, se rompen los canales políticos. Empieza a haber cada vez mayor incomprensión. Por supuesto que estas cosas son toma y da, ¿no es cierto? Incomprensión, otra incomprensión. Bueno, frente a una situación hay reacciones. ¿Quién empieza? Nunca se sabe quién empieza esto. Yo hace muchos años escribí en la revista Mensaje, escribí cuando estaba empezando esto, diciendo, los conflictos étnicos uno sabe cuándo empiezan, pero nunca se sabe cómo terminan. Y esa ha sido la experiencia internacional. O sea, porque esto se va armando una bolina, ¿no? Se va armando una complejidad. Y de repente, ¿no es cierto?, el Estado, al no utilizar canales políticos, al no utilizar mediaciones políticas, bueno, comienza simplemente a utilizar a la policía. Entonces aparece, digamos, el Estado, ¿no es cierto?, con la policía, como única política frente a la cuestión mapuche. Eso es lo que espanta hoy día, ¿no? O sea, en la última... ¿El Consejo de Seguridad? Consejo de Seguridad, la pregunta que creo que yo te la hacía, digamos, el otro día cuando conversábamos por la radio, yo te decía, pero aquí la sorpresa más grande, o lo que a uno le sorprende, que a uno no es ingenuo a lo mejor, es que no hay medidas políticas. Que lleven al diálogo. Que lleven al diálogo, que lleven a mediaciones, ¿ya? O sea, si el Estado dice, allá son terroristas y yo no hablo con terroristas, bueno, se niega, digamos, a conversar, se niega a hacer política, se niega a establecer canales de discusión, se niega a considerar que las reivindicaciones del otro tienen alguna lógica. O sea, si tú dices son terroristas, niego sus reivindicaciones como absurdas, como falta de... inválida, etc. Entonces se empieza a producir una situación que no tiene salida, ¿no? O sea, los que tenemos una larga vida, por decir así, de acompañamiento a los temas mapuche, investigando, conversando, teniendo amigos. O sea, en este momento estamos más bien en un estado de depresión, de decir, por favor, ¿qué es lo que pasa? Y si yo he venido para acá, digamos, es para decir esto, y ojalá que alguien escuche, ¿no es cierto? Decir, o sea, aquí alguien tiene que sentarse con los dirigentes. No con los dirigentes que le van a decir que sí, ¿no? Porque tiene que sentarse con los dirigentes que están reivindicando su situación, tienen que con los verdaderos dirigentes, con los dirigentes de comunidades, con los dirigentes que han estado presos, con los dirigentes que están en esta situación. Porque esos dirigentes no son unos terroristas. José, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con José Bengoa en nuestra mesa de diálogo con un primer bloque en el que nos entrega un contexto histórico que es justamente necesario para entender lo que está pasando en este conflicto, en esta emergencia en la Araucanía. Regresamos con más en la segunda parte de nuestra mesa de diálogo. Ya regresa Mesa de Diálogo. MBA, especialidades médicas y odontológicas, diplomados y magíster. Encuentra en Universidad Mayor el posgrado que buscas. Programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres,
Encuéntralo en Posgrados Universidad Mayor. Nuevo Campus Alonso de Córdoba Las Condes. Estás viendo Mesa de Diálogo. Estamos de regreso con más, seguimos haciendo Mesa de Diálogo, gracias a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales, que van acompañando también los temas de los que conversamos y debatimos aquí a través del Mostrador TV, desde la Confidería Torres. José Bengoa nos acompaña y nos ha explicado un poco en este primer bloque que recién pasaba, parte del contexto histórico y cultural que es necesario comprender para entender de qué se trata el conflicto que hoy nos tiene justamente con este llamado de atención que bien mencionaba usted al final del bloque anterior, de la manera en la que se ha tal vez criminalizado esto, la manera en la que se ha abordado desde una mirada netamente policial. Hay un contexto legal que también me imagino que es importante, algo mencionado por ejemplo con el tema de el que esto no esté reconocido en la Constitución. ¿Hay más? Bueno, todo el tema de tierra es muy complejo, ¿no? Porque como te decía antes, el Estado chileno, entre 1980 y tanto y 1927, entregó tierras. ¿Y se las entregó con algo escrito que dice que título existe? de merced. Perfecto. ¿Ya? Entonces, muchas de esas tierras fueron usurpadas. O sea, el Estado se las entrega, les da un documento que le entrega la propiedad y luego se las quita. Por ejemplo, en el año, hace unos 10 años atrás, se constituyó una comisión que se llama Comisión de Verdad Histórica. Ahí se hizo un estudio de esas tierras. Era impresionante la cantidad de tierras que hoy día no están en manos mapuche y que la mayor parte de ellas legalmente nunca pudieron ser vendidas. ¿Entiendes? Nunca pudieron ser vendidas, porque esas tierras eran inalienables, o sea, no se podían vender. No se pueden quitar a la... Claro. Y así todo, digamos, entonces ahí tenemos un primer punto, ¿no? Un primer punto complejo. ¿Ah? En ese momento, digamos, hace 10, 15 años atrás, nosotros, un grupo en el que estaba gente de muy distinta, estaba Felipe Larraín, por ejemplo, que hoy día es actual ministro de Hacienda, Carlos Peña, obispo, etcétera, propusimos que se pasara a la Corte Suprema, ¿no?, este tema, siguiendo un poco lo que se hizo en Canadá. ¿Ya? En Canadá se hizo una cosa de ese tipo. Se le dijo, ya, la Corte Suprema tiene que dirimir sobre este tema histórico, porque hay propiedades que eran mapuche, que no podían legalmente ser ni vendidas ni adquiridas y que hoy día no están en manos mapuche, y por lo tanto, esto hay que solucionarlo de alguna Alguien manera. tiene que regularlo. Alguien tiene que regularlo. Bueno, en ese momento, cuando estaba saliendo el informe, ni nadie lo había leído, salió el Mercurio diciendo que esto era un gasto de papeles, etcétera, que esto era... Y el informe fue hecho pedazo. Eso muestra, digamos, un poco lo que es la cerrazón de esta sociedad. O sea, nadie quiere hacerse cargo de lo que los mapuches llaman la deuda histórica, o sea, de lo que ha ocurrido en materia de propiedad. Entonces, mientras eso no ocurra, yo soy un convencido, digamos, que el conflicto va a continuar, claro. no va a terminar. O sea, y no puede terminar porque, ¿cómo va a terminar un conflicto, ¿no es cierto?, en el cual las personas que viven en una comunidad, que además viven en situación muy pobre, se recuerdan que su abuelo les decía, mira, el campo llegaba hasta allá, ¿verdad? Hasta allá llegaba el campo, ese era el campo nuestro. O sea, con ese solo dato, bueno, un muchacho joven se siente, bueno, comprometido con una misión incluso, ¿no es cierto? Entonces, y vulneraban sus derechos. Y vulneraban sus derechos. Entonces, ahí hay una situación que, bueno, yo creo que nadie ha tomado carta en el asunto, cuando se lo debería tomar. Lo que está pasando entonces es injusto, apegado a lo que en términos de derecho significa la injusticia, el que se está cometiendo algo que es ilegal en el fondo. O sea, hay muchos robos de tierra, simplemente. Lo digo con todas sus letras. Ahí ha habido robos de tierra y que el Estado no lo ha resarcido, no ha reparado el daño, no ha hecho justicia. Es una realidad que no hay nadie en la Araucanía que no lo sepa. ¿Ya? Es decir, hay gente que no lo quiere decir, pero no hay nadie que no lo sepa. Es una verdad a gritos.
Ahora, eso, por supuesto, digamos que si el Estado no hace nada, si los jueces no hacen nada, si no hay mecanismos legales, organizados, que no hacen nada, bueno, se está provocando un conflicto. Pero esto no es un nuevo conflicto, estamos este hablando de conflicto una... viene- Exacto. El conflicto viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, cuando yo te digo a ti, y digo en general, ¿no? Y todos decimos, porque no soy yo el único que dice, que este es un conflicto político, ¿cierto? Obviamente estamos hablando de ello. Ahora, es cierto, digamos, que un propietario no mapuche, que llegó a la Araucanía hace 60, 80 años, también tiene derechos. Yo no desconozco eso. También de derechos. O sea, y sobre todo cuando aparecen estos pequeños propietarios que fueron colonos, muchos de ellos les regalaron tierras, ¿ya? El Estado también les regaló tierra. Por ejemplo, en Chihuahua, toda esa zona, hubo colonización que se llamaban colonos nacionales en esa época, ¿ya? Que les regalaron tierra. A veces el Estado les regaló tierra en áreas, en lugares que habían sido mapuches y que se lo habían quitado a los mapuches. Pero entonces el Estado tiene que tomar cartas en ese asunto. También tiene que reparar lo cometido con esas personas. Yo no estoy diciendo solamente que repare la situación De que los cometió mapuches. los mapuches. Yo estoy diciendo que tiene que reparar también situaciones, errores profundos que cometieron, ¿no es cierto?, ¿ya? O sea, se tiene que hacer justicia para todos los lados. ¿Sí? Yo no estoy en una posición así, que se vayan, que les quemen las casas. Yo, ni por nada, yo estoy por una posición de paz, ¿no es cierto? Pero no hay posición de paz si se reúnen todos los altos dignatarios y toman como única decisión mandar policía. José, la Pastoral no- Mapuche hace poco hizo una declaración donde justamente hacía un llamado al desarme y donde pedía que se escuchara y que en el fondo también un poco se prestaban como mediadores o se ponían a disposición como mediadores para tratar de llegar a un diálogo. ¿Es una entidad como esta tal vez la llamada a hacerlo? ¿Es quien tal vez puede generar una mediación desde un mundo más ligado a lo religioso para lograr encontrar una solución? Mira, lo que pasa, por lo menos mi opinión, aquí es totalmente personal. Si Lo no pregunto, hay- perdón, porque también a la luz de otros Sí. conflictos en la historia de la humanidad Sí. ha sido justamente el lado religioso el llamado a generar mediaciones. Puede ser, pero lo que pasa es que si hay mediaciones o llamados al diálogo que no contemplen efectivamente mecanismos objetivos Prácticos. y prácticos, legales, institucionales, de solución de los conflictos, yo creo que esos llamados son solamente aspirina. O sea, yo creo que esos llamados no tienen ningún sentido. O sea, yo no aceptaría, digamos, como amigo de los mapuches, yo no soy mapuche, ¿ya? Pero yo no aceptaría un llamado a diálogo que no implique medidas concretas. De hecho, hubo un intento de diálogo hace unos días atrás y no se logró ni siquiera concretar en sentarse Ya, a... no lo sé. Pero la verdad, digamos que si un diálogo que diga, ¿no es cierto?, le vamos a hacer camino, ¿ya? Le vamos a hacer... Por cierto, es un llamado al diálogo que ocurre a continuación de esta lista de medidas extraídas del Consejo de Seguridad, donde la mayoría tiene que ver con la movilización de mayor dotación policial Así a la es, zona. así es. Eso no es diálogo. O sea, nadie dialoga con una pistola al pecho. Nadie. José, una de las cosas Entonces, sí. que un poco nos queda claro en el primer bloque tiene que ver con esta gran cantidad de tal vez estereotipos que se nos han tratado de mostrar frente a la comunidad mapuche, que son flojos, que son borrachos, una serie de cosas que se ha tratado de poner como marca en la comunidad mapuche. Entre ellos, por ejemplo, está el tema de la utilización de los niños que apareció hace muy poco, comentado de manera oficial por Carabineros, que estaban usando a los niños, a ancianos como escudos humanos, como parte del conflicto. Prácticamente mostrándolos también como con un nivel de irracionalidad que los lleva a exponer a las personas más vulnerables de su comuna o de su comunidad en un conflicto armado. Sí. No, yo considero que eso es casi una falta de respeto, ¿no? O sea, primero ¿Por que qué nada, no hay entender... niños? Bueno, porque esa es la demostración misma de que no estamos frente a un grupo, llamemos terrorista, a una guerrilla, digamos, militar. No son las FARC. No, pues no son un grupo armado especializado donde no hay niños. Aquí son las comunidades, simplemente, donde hay mujeres, viejos, niños, etcétera. ¿Ya? Y además esto es una historia, pero eterna. O sea,
yo no sé si a ti te comentaba, digamos, hay una escena que es como fílmica, así, ¿no? En que llegan un gobernador, ya no me acuerdo quién sería, llega al río Bueno, ¿ya? Y el río Bueno es como un tajo, ¿no? Al fondo está el río, y entonces está aquí, ¿ah? Y aquí llegaban los españoles, y aquí estaban, ¿no es cierto?, los mapuches. Y estaban, y lo que dice el cronista, ¿no? Es que estaba lleno de niños, de mujeres, de viejos, etcétera, que le gritaban, a los españoles le gritaban, váyanse, váyanse, ¿no? ¿Ya? Y eran todos. Todos, pues. No era un ejército formal, no sé, era todo el pueblo, toda la gente que estaba ahí. Y esto es lo mismo que ocurre cuando hoy. pero es cosa de ir a cualquier comunidad, ¿no? Se reúne la comunidad y están los cabros chicos, están las mujeres, todo el mundo opina. Es decir, eso sí que es parte de la cultura. O sea, decir que hay que ponen a los niños como escudo humano Es una ignorancia. es ignorancia y mala fe, simplemente. Mala fe. Hacemos una pausa, estamos en Mesa de Diálogo, conversamos con José Bengoa, que hoy nos acompaña, estamos entendiendo parte del conflicto mapuche, cómo se origina y también muchas cosas que nos han hecho creer y que tal vez no son ciertas, basadas en la ignorancia que cada uno puede tener frente a este tema. Regresamos con más en el próximo bloque. Ya regresa Mesa de Diálogo. Conéctate con el Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Mesa de Diálogo. Al inicio de nuestro tercer bloque de Mesa de Diálogo, siempre es momento de saludar a la Universidad Mayor que nos acompaña en esta segunda temporada, un lugar donde puedes continuar tus estudios, hay programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en posgrados de Universidad Mayor. José Bengoa nos acompaña, hemos estado conversando acerca de la emergencia mapuche, la emergencia indígena, un término que él de hecho ha acuñado justamente para entender un poco lo que está pasando, que no es de ahora, que nos queda claro que es un conflicto que tenemos que entender en su contexto histórico para poder tal vez ahondar aún más en eso y tener una idea propia de lo que está ocurriendo. ¿Hay manera de resolver esto? Bueno, yo el otro día cambiaste la pregunta, porque el otro día tú me dijiste, hay solución. ¿No? Y yo te decía que la palabra solución a mí no me gusta, porque siempre se ha dicho la solución. ¿Cuál es la solución? Y la gente se pregunta, y la gente de la política se pregunta, ¿cuál es la solución? Históricamente, o siempre históricamente, la solución ha consistido en que los mapuches dejen de ser mapuches. ¿No? Así se ha visto la solución. ¿Y cómo que es eso se en lo integren práctico? a la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué no se integran? Bueno, se les critica también, José, el hecho que se dice, insisto, dentro de los estereotipos que a uno le llegan, ¿no? Y tal vez es parte de las cosas que nos han hecho creer, que ellos no reconocen el Estado chileno. Bueno, obviamente en las condiciones actuales debe haber muchos muchachos jóvenes que no deben querer reconocer el Estado chileno, pues si el Estado chileno... Un Estado que le robó sus tierras. Claro, y además que le manda a la policía todo el día, entonces tampoco debe ser mucho. Pero mira, yo creo que el tema, digamos, lo que nosotros en el ámbito internacional, porque yo afortunadamente he estado hace 20 años en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y me ha tocado participar en muchos conflictos de esta naturaleza en distintas partes del mundo. Y nosotros hablamos no de soluciones, sino que de arreglos, de entendimientos, de alianza, porque hay cuestiones que no se pueden solucionar simplemente en la vida, digamos. ¿Ah? Hay cosas que no se pueden solucionar. Tú no puedes solucionar la muerte. ¿Ah? Son tonteras. Esto es una historia tan compleja, ¿no es cierto? Pero sí puedo paliar una enfermedad. Pero puedes paliar una enfermedad, exactamente. Y por lo tanto, aunque el ejemplo no me gusta mucho, ¿no? No es el más apropiado. No es el más apropiado. Sí. Pero uno puede llegar a cierto arreglo y decir, mire, vamos a establecer un camino pacífico, de paz, en que ganan todos, que la justicia va a tratar de imperar, ¿ya? Etcétera. Eso todavía no empieza.
Eso todavía no empieza en Chile. O sea, por ejemplo, en el sistema político que hemos estado hablando, los mapuches en este momento no tienen representación política por ninguna parte. En el gobierno regional no tienen representación política. En alguna alcaldía hay algún alcalde mapuche, pero ese alcalde mapuche está permanentemente cuestionado por la competencia de los otros partidos. Por lo tanto, ese grupo humano grande, que es minoría, pero es grande, enorme, que tiene características propias, no se le reconoce una participación política particular. No se lo reconoce. En Colombia se reconoce, ¿ya? En Bolivia se reconoce, en México se reconoce, en muchas partes del mundo. ¿Para qué decir con los países que Chile quiere parecerse? ¿Ya? De la OECD, sí. ¿Ya? Finlandia se lo reconoce absolutamente. Hay un sistema de autonomía de los inuit. ¿Ya? A propósito, perdón, José, que menciona lo de la OECD, hay ciertas cosas y ciertos estándares que son necesarios para poder acceder a este grupo y que uno debe cumplir. Este es uno, obviamente este es uno. Este es uno. Finlandia, Suecia, Dinamarca, Noruega, Canadá, Estados Unidos mismo. O sea, son países, digamos, que tienen política indígena totalmente distinta a la que nosotros tenemos. Totalmente distinta. O sea, ahí hay reconocimiento, hay estatutos de autonomía, hay estatutos de autogobierno. Eso es cosa que cualquiera de los que la entrevista va a terminar, pero no me puedo explayar en eso. Pero agarren Google, Internet y busquen, ¿no? ¿Ya? El Parlamento Inuit, el Parlamento Sami, etcétera, etcétera, etcétera. Están llenos de cosas de ese tipo en el mundo que se pueden arreglar. Son conflictos igualmente largos, dolorosos, complejos, porque hay que decir Nueva Zelanda, que Chile se trata de ver tan parecido a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda con los maorí tiene toda una política específica. O sea, ¿que hay política en el mundo? Por supuesto que hay política en el mundo. Que en Chile no se cumple ninguna de esas políticas, no se cumple ninguna de esas políticas. José, aquí se entiende que los mapuches son gente pobre y se le da cuestiones de gente pobre y punto. Eso es todo lo que se hace. No hay ningún reconocimiento político. ¿Cuál es su opinión de que hoy día me refiero a estos días, el Ministerio del Interior haya decidido enviar al exfiscal Peña a la zona? Mala señal, pues. Muy mala señal, por ayer. O sea, es una señal chapucera, además. ¿Ah? Si ya vimos que en el caso Bombas toda la chapucería que se hizo. Entonces aquí se va a inventar. Aquí se ha inventado muchos casos, ¿no? Lo de Mendoza Colligo, que está al lado de los hechos que están sucediendo, fue un montaje. Y ese montaje está probado en las cortes. A Mendoza Collido, digamos, lo mataron y después, digamos, para decir que lo habían disparado, no sé qué cosa, los carabineros balearon un chaleco antibala. Eso está en todos los expedientes. Eso no se me ocurrió a mí. ¿Ya? Eso fue un montaje. Había un montón de montajes. El último montaje de la muerte del carabinero, ¿ya? Es lamentable, ¿no? Porque lo movieron, ¿no? Lo movieron de un kilómetro a otro kilómetro, etcétera. La PDI fue, o sea, es muy complejo, ¿no? Yo creo que no es el camino. Se lo pregunto porque, para nada, no es el porque camino. Justamente cuando uno habla de situaciones así de complejas, me imagino que la empatía, que es algo que ha faltado en términos de intentar, por ejemplo, sentarse a dialogar, que tiene que ver con ponerse un poco en el lugar del otro. Aunque tal vez pueda sonar un poco patudo, digo, tratar de uno ponerse en el lugar en una situación tan compleja, pero si yo me pongo en el lugar de una persona que está viviendo esta situación y sé que un fiscal o un exfiscal, que su trabajo fue cuestionado por el tema del caso Bomba, que no se puede hablar de un montaje porque es algo que no se ha aprobado, pero donde sí se sabe que no se llegó a la conclusión que la Fiscalía estaba buscando, que era hablar de estos atentados terroristas en el caso Bomba, y lo llevamos al tema mapuche, uno dice... Qué susto, a lo mejor van a aparecer acusaciones de cosas que no están pasando, a lo mejor van a aparecer pruebas que no corresponden a los hechos. Sí, no es la persona más adecuada para dialogar, ¿no? Para nada. O sea, yo creo que ahí se está yendo por un pésimo camino. Un pésimo camino, digamos, que
que hay que tener conciencia de varias cosas, digamos, la cuestión indígena en Chile, en todas partes del mundo, es una cuestión de alta sensibilidad internacional. ¿Ya? Entonces, o sea, parece que solo aquí no le estamos dando la importancia que reviste. Las consecuencias, digamos, que va a tener para Chile, ¿no es cierto?, internacionalmente, son evidentes, Las consecuencias en términos de derechos humanos, o sea, las fotografías y videos que hemos visto estos días, bueno, los casos de niños, se ha metido la perdigones, UNICEF. etcétera, no puede ser, o sea, simplemente eso a mí me provoca una indignación, ¿ya?, total, una indignación moral, ¿no es cierto? Uno, más que hablar contigo aquí a esta hora de la noche en el Café Torre, ¿ya?, yo no puedo hacer mucho, ¿no? Pero me parece que eso es indignante, ¿no? Pero me parece que se hace bastante con el lograr que quienes nos ven comprendan de mayor manera lo que esto significa. Yo no he querido preguntarle, José, frente a lo que tiene que ver con los hechos de violencia aislada, por ejemplo, lo mencionábamos muy al pasar, el tema de cuando se quemó el colegio de Chequenco, hay muchas situaciones así que han ocurrido y hay quienes dicen, bueno, esto está pasando, alguien quemó los lugares, alguien ha entrado a las tierras a robar o a disparar. El tema es que yo no se lo pregunto porque me parece que damos por descontado que la gente entiende que situaciones de ese tipo, que tal vez pueden ser calificadas como vandalismo, existen no solamente al interior de la comunidad mapuche, aquí en Santiago hay en distintos lugares y en todos lados, y eso no tiene que ver con un grupo específico marcado por el componente étnico. Claro. Mira, yo sobre ese punto, la única cosa que se me ocurre decir, digamos, porque yo no he estado en el sur en estos últimos meses, ¿ya? No he ido al sur, así que no tengo una información de primera fuente. Pero hay que ser extremadamente cauto y precavido. O sea, uno ha visto tantas cosas que la verdad que la prensa en este sentido a mí no me da necesariamente fe. ¿Ya? O sea, si esto es de qué lado salió, quién lo hizo, etcétera, todas esas cosas hay que analizarlas muy detalladamente. La investigación periodística que hizo Vergara y Cayuqueo, ¿no es cierto? Bueno, fue... Pues, nadie la publicó más que el Clínico o ese tipo de periódicos, ¿no? Y ahí muestran directamente que hubo un montaje gigantesco. Y eso ocurrió hace 2 o 3 meses atrás. Entonces, la verdad que hay que ser muy cuidadoso, digamos, antes de marcar con el dedo y hacer juicio, digamos, a lo que está pasando en el sur. José, quiero agradecerle enormemente por aceptar la invitación de esta mesa de diálogo, por querer venir a compartir con nosotros y también instruirnos frente a esta materia. Vamos a saludarlo con este libro, que nos envía, como siempre, de regalo Feria Chilena del Libro. Nos manda siempre textos para también entregar a nuestros invitados, 60 años acompañando la tradición de lectura en nuestro país. Este va de regalo para usted, que sabemos también ha publicado los suyos, sus textos. Gracias por estar junto a nosotros. Ojalá que haya una nueva oportunidad para que conversemos. Lene Mirovsky es un caso brutal también de violación de los derechos humanos. Gracias a ustedes también por acompañarnos en esta mesa de diálogo. Nos vemos en la próxima.